pues estamos yendo hacia el Parque Fundadores. Vamos a ver si aparcamos por allí cerca. Y voy aquí acompañado de Alex. Hola. Y bueno, lo bueno que tiene el día de hoy es que a las 3:30 de la tarde yo ya he recibido un mensaje de Paquirreportaje de Alejandro Sierra Alta y he visto Color del Mar, me ha encantado. Sigue llegando el sargazo, pero Color del Mar está impresionante, está muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con este viaje hacia el Parque Fundadores? Quiero meterme en la zona donde está la playa de Playa Car, porque muchos de vosotros vais a venir en vacaciones y os interesa saber cómo están las playas de los hoteles. Y seguramente, pues si tenemos la suerte de que están bonitas, hermosas, os vais a disfrutar de venir aquí y de decir que bueno, que vamos a disfrutarlo. Y otra cosa, ahora van a empezar ya a poner barreras, a poner algún que otro barco antisargazo para ir recogiéndolo antes de que llegue la orilla, y todo va a ayudar un poquito. También han bajado el oleaje, eso también es muy bueno, así que vamos a comprobarlo. Yo en breve voy a aparcar el carro, estoy yendo hacia la zona del Parque Fundadores y allí vamos a seguir hablando. Estamos paseando ahora por la avenida 15, esta es la plaza del ayuntamiento. Y bueno, ya para hacer un poquito de paso, de entrada, vamos a poner ese vídeo que me ha enviado Alejandro Sierra Alta como Paquirreportero. Y qué bueno que lo podamos disfrutar, así nos enteramos un poquito antes de seguir hablando de lo que va a pasar durante el día. Ahí va el vídeo de Alejandro Sierra Alta, y si alguien más me envía alguno más durante el día, lo agrego. Venga, los Paquirreporteros. Bueno, pues ahora la sección de los Paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección, los Paquirreporteros, lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los Paquirreporteros. Hola queridos amigos, este es un video exclusivo para el canal de Paco en Riviera Maya, Playas y Cenotes, su servidor Alejandro Sierra Alta, reportándoles cómo está el clima el día de hoy. Bueno, primero el día de hoy, lunes 4 de abril del 2022, primero que hay un solazo impresionante. Y bueno, quiero contarles que para mí fue una gran sorpresa. Esta es la playa por donde yo salgo y pensé que había muchísimo sargazo, porque ese es el reporte que están dando, el reporte oficial. Y sí, efectivamente, para la parte de Recodo, que es donde está el muelle antiguo con el Altra, el del Wyndham, el hotel, y esta parte de acá, sí, efectivamente verán que hay un color chocolate ahí, incluso varios metros hacia adentro. Ahí siempre se acumula, es muy común. Sin embargo, ya en el Fusion, en la playa del Fusion y más hacia Fundadores, se ve muy clarita el agua, pero muy clarita. Sí está llegando sargazo, sí es cierto que está llegando sargazo, no tanto como pensé. Sin embargo, sí se están haciendo los trabajos de limpieza. Hemos visto ahí a las personas limpiando, ahí también ven el tractor, las personas, o sea, aparentemente, espero que sí, las personas están trabajando muchísimo con respecto a esta limpieza del sargazo. Pero verán que la playa se encuentra muy limpia. Y dejándoles con esta vista maravillosa, sí, con un poquito de sargazo que va llegando, sin embargo, igualmente muy disponible. Un saludo a todos los seguidores de Paquito en Riviera Maya, Playa Cenotes. He aparcado en unos aparcamientos aquí que hay privados. Esto es la entrada al Paseo del Carmen. Vamos a cortar camino porque vamos a llegar a donde va la entrada de los ferries. Ahí va el chavalote, se ha traído una silla y dice que quiere estar cómodo. Este es un buen lugar para hacer fotos. Mira qué foto, está bien. Alebrijes. Fantásticas figuras con artesanía mexicana hechas tradicionalmente y con técnica de cartonería. Bueno, lo que quería deciros es que a partir de que terminemos de la playa nos vamos a ir a casa de Astrid, porque quiero daros un adelanto de una obra
que está pintando, que me llamó la atención, porque yo creo que no la ha solido pintar. Yo no he visto ninguna pintura así, similar. Y está pintando a unas personas bailando salsa allí en el Big Club donde ella va a bailar salsa, y me encantó. Mira qué bonito se ve este también. Por lo que se ve son exposiciones. Me gusta mucho el Paseo del Carmen, es muy agradable. ¿A ti te gusta, Alex? ¿Te gusta el Paseo del Carmen, chaval? Sí, bastante. Bastante que sí. Y aparte estas sombras que le ponen también hace que esté más fresquito. Bueno, pues atravesamos el Paseo del Carmen, salimos por la salida de la Quinta Avenida, porque esto es el inicio de la Quinta Avenida, para los que no lo saben. Ahí hay una fuente muy bonita y está lleno de las tiendas más conocidas, de mayor lujo, más comerciales, como Zara, por ejemplo. Tenemos también el tema de la plata ahí con Tasco. Bueno, pues por aquí vamos a ir a la zona de Playacar. No entro a Playacar por donde se entra habitualmente un vecino de Playacar, sino vamos a entrar por donde tú entrarías en caso de que llegaras a Playa del Carmen y no te dejan entrar por las entradas de Playacar. Si tú tienes en un hotel de Playacar tu estancia, pues no tienes ningún problema, porque te ponen una pulserita y con eso ya te dejan pasar. Pero nosotros no, nosotros tenemos que demostrar un motivo por el que vamos a Playacar. Pero la playa es pública, por lo tanto podéis recorreros toda la arena y disfrutar del mar. Cuando bajáis hacia la entrada del ferry, tenéis la posibilidad de o meteros por acá, por donde está ese hombre viniendo para acá, os podéis meter por acá y luego a la izquierda, o meteros por donde está el señor Frost, al lado del mar, que es donde yo me voy a meter. Antes de ir a Playacar, me voy a parar un poquito la cámara, porque quiero saludar al hombre que hace las figuras de arena, porque a partir de, pues creo que de hoy, ¿no? Hoy es día 4 de abril, da clases aquí a las 4 de la tarde, de cómo hacer figuras de arena. Alex, ¿me acompañas? Aquí donde están las letras de Playa del Carmen está José, no me acuerdo del apellido, y aquí pueden venir los niños y aprender cómo manejar la arena, pero ahora mismo no sé si está José. Y este, ya lo veis, qué bonito lo hizo. Aquí tenemos la avioneta despegando. ¿Y José no está ahora? José, el artista, ¿no está? No, está en Morelos, está haciendo postura para un comercial. Ah, ok. Pues nada, venía a hacerle unas preguntitas. Oye, qué bonito se ve el mar hoy. Sí, está muy lindo y el agua está limpia. ¿A que sí? Está fantástico. Gracias. Bueno, pues no está aquí hoy, está en Puerto Morelos. Nos vamos a ir. Debería haber hecho el calendario maya, ¿eh? Sí, a que está muy bien hecho. Está fantástico. ¿No empezaba hoy a las 4 el cursillo que iba a dar a los niños? Mañana. Ah, es mañana. Por lo general son los fines de semana, sábados y domingos, pero como él tenía este compromiso este fin de semana, se van a compensar esta semana, martes y miércoles. Esta semana martes y miércoles, y luego el sábado y domingo también, ¿o no? Y el sábado y el domingo y así. Aquí vienen los niños, se apuntan y él les enseña a hacer figuritas, ¿no? Los niños sí, algunos se están reservando a través de la Casa de la Cultura y algunos vienen y me preguntan aquí, ya yo les acomodo el día porque tenemos solamente 15 lugares disponibles. Sí, eso es lo que me comentó, que no pueden nada más que 15 para que haya un espacio. Sí, comenzamos a las 4 y ya con el grupo que comenzamos es el que hace la actividad. Pues muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues aquí tenéis la playa del Carmen, las letras, y el portal Maya está ahí con los voladores papantlas. Oye, Alex, ¿por qué no vuelas en una primera instancia aquí? Con No, los es que quería volar allá porque si vuelo allá ya de una vez ya me quedo ahí y ya puedo venir para acá. Bueno, vale, vámonos. Venga, ¿has visto qué bonito está el mar? Una pasada, ¿eh? No me lo esperaba yo esto. Vamos a ver qué tal está por allá. Ahí puede ser que tengamos algo de un sargazo acumulado por esa zona. Es que aquí lo limpian a diario y lo dejan impecable. Vamos a ver qué tal va por ahí. Se ve estupendo, me gusta el mar como está. Estupendo, ¿no? Lo que sigue. Una pena que tengamos esta cantidad de sargazo por acá, pero lo van a ir retirando. Y ahora, esto es lo que yo os decía, si hay menos oleaje,
y no llega a Sargazo en cantidad como no está llegando, vais a tener las playas fantásticas, las vais a poder disfrutar como yo la voy a disfrutar ahora. Y con el vuelo de dron de Alex lo que quiero es que vosotros, los que os vais a poner por los hoteles de Playa Car, veáis cómo las playas las van limpiando o las van dejando en condiciones de que tú te puedas dar tu baño, como esa gente. Porque yo perfectamente puedo poner aquí mis toallas y me puedo ir a esa zona. Y otra cosa, estoy pasando al lado de esta cantidad de sargazo y no huele mal para nada, estoy bien, estoy a gusto. Me haces un primer vuelo hacia el final de allí, hasta donde puedas, en Playa Car, te vuelves, aterrizas el dron y otra vez lo vuelves a levantar, te vas para el Parque Fundadores y por ahí, ¿vale? Porque hoy tienes que lucirte, el mar está precioso. ¿Lo vas a hacer? No me va a poder lucir tanto. ¿Por qué? Porque si me dices que huele para allá, pues tengo que irme literalmente todo para Sí, allá. pero cuando vuelvas, aterrizas, cambias de batería y ya te puedes lucir en el Parque Fundadores, a eso me refiero. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, pues no arriesgues, pero disfruta. Hasta luego. Yo me voy a lo que he venido. Estamos aquí al lado, mira, en la parte del Parque Fundadores. Allí limpian la arena, limpian el sargazo, lo dejan estupendo. Y aquí quizás lo limpia un poquito menos, pero también ha pasado la máquina por aquí, ¿eh? Ahí lo que ha pasado es que estos días de oleaje se ha llevado la arena y es más difícil caminar hacia aquella parte. Pero bueno, en breve se va a poner otra vez bien. Y esto es lo que yo os digo, esta maravilla que estamos ahora viviendo aquí. ¿Quién no se va a bañar en un agua como esta? Yo voy a disfrutar del baño. No os perdáis la entrevista con Astrid. Si estáis viendo el vídeo, más adelante acordaros, Astrid, la pintora en seda. Esa persona fantástica que tiene un sentido del humor muy bueno y pinta maravillosamente. Vamos a conocer a ver qué nos cuenta en un rato. Y bueno, aquí lo que se espera que hagan es que pongan unas barreras. Mira, ya se han empezado a poner en Puerto Morelos. Esta semana se espera que las pongan aquí en Playa del Carmen. Una barrera antisargazo. Eso es lo que se espera que se haga. Y luego también van a venir unos barcos para retirar el sargazo todo lo que puedan. Espero que lo hagan antes de que llegue a la orilla. ¿Se va a conseguir? No lo sé, lo vamos a ir comprobando los próximos días. Lo que sí que sé seguro es que si llega esta cantidad que llega, que es mínima, vamos a disfrutar del mar. Y tú que estás lejos, el que estás un poquito desanimado, vas a disfrutar de tu estancia en Riviera Maya. Ya lo vas a ver. O me dices que estas personas no disfrutan del agua. Claro que disfrutan. Está maravillosa. Y eso que en este momento está moviéndose, ¿eh? Y Alex está allí debajo de aquellas sombrillas disfrutándolo. Pues hoy me preocupáis vosotros, los que estáis lejos y vais a venir brevemente a pasar vuestras vacaciones de Semana Santa. Me estáis preocupando y digo, tengo que ir a la zona de Playa Car, y Alex también quería enfocar esta zona. Bueno, y Cancún está impresionante, y Cancún está precioso. Vamos a ir viendo todo eso. Y ahora cuando Alex tenga vacaciones, a partir del viernes, vamos a intentar salir a varios sitios y que lo disfrutemos juntos aquí. Y muchas gracias a todos los que os estáis poniendo en contacto conmigo referente a los bienes raíces. Gracias por ello. Hay una persona hoy que estaba preocupada, es mexicana, lleva 30 años en Estados Unidos, no digo nombre, y claro, solamente tiene el pasaporte mexicano en regla, pero no tiene ni RFC, ni tiene tampoco la CURP. Y a la hora de comprar son cosas que nos piden, pero sí, hoy en día está más adelantado el tema y se puede arreglar. Bueno, sobre todo los que estáis lejos y queréis invertir en la Riviera Maya, aunque seáis mexicanos, tener la CURP, el RFC y el pasaporte en vigor. Esos son documentos imprescindibles. Voy a parar un poquito porque me voy a meter debajo del agua y quiero disfrutar el mar. Alex ya está volando el dron, qué bueno. Ahí viene el dron. Ahora lo voy a poner el dron delante mío porque creo que viene a saludarme. No estoy seguro, yo creo que sí, que va a empezar el vuelo desde esta zona de aquí adelante. Mira, ahí viene. Ese es el dron.
Desde esta posición que estáis viendo, desde ahí se anima a volar. Yo me despido de él. No, porque se ha quedado aquí, quiere hacerme una foto, creo. Ahora vuelve otra vez. No sé por qué lo hace, pero bueno. Se lo vuelve a llevar para atrás. Me estoy siguiendo a ver qué hace. Bueno, si me graba bien, si me hace foto bien, pero me gustaría que subiera yo ya para allí para que ahorre batería. Bueno, pues ahí regresa con el dron de nuevo. Yo no sé por qué ha hecho eso, pero espero que nos haga un buen vuelo. ¡Hala! Ya se nos va. Ya se nos va para allá. Que disfrutéis. Al ratito os coloco el vuelo de dron de Alex de la zona de Playa Car. Venga, está dentro. Pues ahí está el ferry, ese ferry que te lleva a esa isla maravillosa que tenemos enfrente, que es Cozumel. Muchas veces me preguntáis, los que no habéis venido nunca en esta zona, ¿qué lugares yo recomendaría? Es que son tantos, es muy difícil recomendar. Eso depende de tu presupuesto y también depende de tus ganas de moverte. Si te gustan los parques, sinceramente, todos los parques son muy bonitos. Xcaret de Explore me encanta. Selja me encanta también. Luego me están hablando muy bien de por la noche Xochimilco, por ejemplo, que está también muy bien. Cenotes, parques de cenotes, fantásticos. Hay muchos, muy buenos. ¿Qué más te podría decir? Pues desde Cozumel, haciendo snorkel en el arrecife, que es maravilloso, vas a disfrutar. También lo podéis hacer lo mismo en Islas Mujeres. Islas Mujeres, pues tenéis Playa Norte, que es un color del agua parecido al que tenemos aquí, pero muy hermoso. Y una isla pequeña, que no es muy grande. Y si podéis Isla Contoy, que está al lado de Islas Mujeres, pues bueno, yo Isla Contoy nunca he ido, pero he visto en imágenes, me encanta. Si no, pues ya un poquito más alejado, pues tenéis Holbox, precioso, hacer un tour allí. Tenéis Bacalar, lo mismo. Me encanta Bacalar también. Tenéis Chichén Itzá. Chichén Itzá es un viaje que no solamente es ver la pirámide, sino que hay cenotes por allí maravillosos como el Irkil o el cenote de Tací, que vale muy barato, vale 30 pesos, y está en plena ciudad de Valladolid, que es una ciudad que tenéis que visitar, el casco antiguo. Y seguro que me olvido decir que Puerto Morelos con sus cenotes es una maravilla, Cancún con la zona hotelera preciosa, también unas playas impresionantes. Hay Tulum, sus ruinas mayas, sus playas, cuando no tiene nada de sargazo, son maravillosas también. Es que es tan variado lo que hay, que resaltar una zona es un imposible. Por eso depende de vosotros mirar los vídeos. Yo en los vídeos trato de poner listas de reproducción y luego lo pongo por zonas. Por ejemplo, una lista de reproducción sería Bacalar, Chetumal y toda esa zona. Majagual también. Otra lista de reproducción es Playa del Carmen, otra es Tulum, otra es Cancún. Y Islas Mujeres no sé si tiene lista de reproducción, creo que sí. Cenotes también es otra lista de reproducción. Desarrollos para el que quiere venir aquí y vivir y quedarse con una propiedad para hacer inversión o para vivir. También es otra lista de reproducción, por eso digo que si consultáis el canal podéis ver todo eso. Y en diferentes épocas. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque cuando yo vine aquí a Playa del Carmen, pues os aseguro que el sargazo no existía. Los 2 o 3 primeros años que yo vine aquí no existía. Esto viene desde hace unos 5 o 6 años. Antes no existía. Es un fenómeno natural que se formó y se creó en el Atlántico, entre la zona de Brasil y el Sáhara de África. Se empezó a alimentar ahí los desperdicios que habían. Estas plantas empezaron a crecer muy fácilmente. Esto que veis aquí, se acaba de agarrar. Y se hizo ya como grandísimo. Y las corrientes pues llegan aquí desde marzo hasta octubre aproximadamente. Así que no tiene fecha, pero los meses mejores que hay sin sargazo son mediados de octubre hasta mediados de marzo aproximadamente.
Voy a parar un poquito de grabar. El día de estos días pasados, cómo se veía el mar a hoy, ¿eh? Cómo cambia en 24 horas. Esto parece magia, de verdad que parece magia. Todas las playas del Carmen hoy, y estoy seguro que la Riviera Maya se ven así de hermosas. Y todo es porque ha frenado bastante la llegada del sargazo y también el aire que había de olas, oleajes impresionantes. Y está esto tan hermoso. Me estaban preguntando, ¿y tú por qué hablas con esa alegría dentro del agua? Porque es la verdad, es que es eso lo que me transmite. Esto no es teatro, es la verdad, es lo que se vive. Y más hoy que está el mar tan hermoso que llevamos ya 4 o 5 días que no estaba así. Alejandro Sierra Alta, el mar está precioso, espero que te haya apañado, porque aquí yo lo estoy disfrutando. Tengo ganas de salir a hacer un día de pesca, tengo ganas de salir a hacer el snorkel. Amo el agua, me gusta mucho y sobre todo ver las profundidades de aquí que son bonitas, hermosas. Me encantan. Es que os va a pasar a vosotros cuando estéis aquí. Depende de donde estéis. Imagínate que estás en una oficina todo el día o en una gran ciudad o en la montaña por ahí, que es preciosa las montañas también. Yo qué sé, venir aquí y vivir esto es magia. Mira cómo cambia el sol, el agua, en cuanto de verdad, ahora se va la nube y ya veis que el color cambia. Voy a probar de hacerme una fotito. Ya se nos va el ferry, se nos va hasta Cozumel. Y yo me voy a salir un rato a ver si cómo le va el vuelo de dron a Alex y a ver si se viene para adentro un ratito. Mira, aquí van a aterrizar con el parapente, van a caer por ahí cerca, no sé exactamente dónde, pero ahí al ladito. Hay dos. Voy a ver si me acerco al siguiente. Van a aterrizar allí, donde está puesto. Es una actividad muy buena. Me quiero acercar, voy a parar. Bueno, no me da tiempo de llegar. Es lo más rápido posible del agua. Y quería enseñaros cómo aterriza. Si se dice así. Ese es el segundo. Ahí lo tenéis. Y ya llegó abajo. Qué bueno. Pues todavía está por aquí el ferry. No sé por qué volvió. Yo pensaba que se había marchado. Yo creo que estaba dando la vuelta. Qué bonito está el mar. Y esto de paracaídas también lo quiero hacer. Es una actividad que me llama la atención. Cuando era más joven le tenía miedo, pánico. Y ahora ya a esta edad, como que me quiero atrever. Qué bonito se ve esto. Cuéntame, chaval. ¿Qué ha pasado con el vuelo de dron? Pues todo bien, solo había mucho aire y no podía llegar muy lejos. En total, que tú querías llegar todo Playa Car y solamente has llegado hasta dónde. Río Palas. ¿Y eso por qué fue? Por el viento. ¿Pero a cuánto ibas por hora? 20. ¿Y entonces ahora qué vas a hacer? Pues... no sé. Vuélame como... Es que ya he llegado, ya volé Río Palas, me di la vuelta, volé para acá, me fui a Parque Fundadores y ya. ¿Qué hago? Bañarte, que te está llamando el agua. No, pero...
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos, que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. Pues ahí tenemos otra avioneta que sale con gente que va a hacer paracaidismo otra vez. Estos vuelan un ratito, suben en altitud y ahí se lanzan. Unas veces son para eso y otras veces son para llegar a Cozumel, por ejemplo. De aquí también salen para ir a Holbox a veces. Pero esta creo que es para el tema paracaidistas. Qué bueno. Estoy siguiendo la avioneta de momento, pero no creo que lo vea lanzarse porque ahora es muy pronto todavía. Estoy siguiendo la avioneta con mi vista. Está justo ahí arriba. Ya han dado 3 vueltas en círculo, pero cada vez más alto. Imagino que está buscando la posición de lanzarse. Los paracaídas están justo ahí delante. Ahí. Lo que vosotros con la cámara no lo vais a ver. Pero en cuanto vea que se lanza alguno, lo voy a poner. Están a una altitud súper alta. Ahí justo ahí arriba. Un mosquito parece. Grandísimo. Se ve altísima. Bueno, pues justo ahí está el avión. Y sigue sin lanzarse. El chavalote ya que parece un gusano de arena. Pero tío, métete ya en el agua. Es la hora de la siesta. La hora de la siesta. Y yo siguiendo el avión, ahora mismo no lo veo porque se ha metido por aquella nube. Pero ya están a punto de lanzarse, casi. Pues ya está agarrando su máxima altitud. Está justo ahí está. Vamos a ver si vemos el momento que se lanza. Pero vosotros creo que no vais a ver mucho. Como mucho a Alex, cómo se echa arena en el ombligo, es lo que vais a ver. No llegáis a apreciar, pero ahí, justo ahí arriba, parece un mosquito en la cámara, ese es el avión. Y ya creo yo que está a una altura adecuada para que se lance. Pero nada, que no se lanzan. Aquí estoy con el cuello que parezco una jirafa comiendo hierba. Pues parece ser que el chaval se ha animado a meterse en el agua. Y el avión ya lo he perdido. De momento no lo veo lanzarse. Eso sí, aquí apetece andar por ahí. Esto me recuerda, este trocito de arena me recuerda a Holbox, Punta Mosquito, donde tenéis una parte del mar así, luego tenéis un sitio que se puede andar y el mar en la otra parte. Pero claro, esto es pequeño, allí es impresionante. Esto es un banco de arena que luego va a recuperar la playa. Esperemos que la recupere. Y no veo dónde están los del avión, no veo nada. Es que precisamente por ahí está el sol y por ahí ya no puedes mirar. Pero qué bonito está esto. Y dentro de un ratito me voy a comprar unos pastelitos, me voy a ir a casa de Astrid y vamos a grabar allí a ver qué se cuenta, a ver qué es lo que nos encontramos allí. Es que está precioso el mar, ¿eh? Los que vais a venir, la verdad, esté como esté, vais a disfrutar. Ayer hablaba del tema de los mosquitos. Yo no tuve ningún problema con los mosquitos, pero vine vacunado de hepatitis y de tal, pero los mosquitos a mí no me han molestado prácticamente casi nada. Y luego quería comentar que si venís con un complemento vitamínico B, ese espanta un poco lo agradable de tu sangre al mosquito, entonces tampoco te quieren picar. Pero sinceramente ahora mismo aquí en Playa del Carmen no. En las zonas de cenotes sí, en las zonas de cenotes te alejas un poquito del cenote, puede ser que tengas mosquitos por ahí.
Pero aquí en la ciudad, en Playa del Carmen, Cancún y todo eso, yo no he visto mosquitos prácticamente, muy poco. Pues el chavalote por fin se está bañando, ahí está a gusto. Ya a ver si le hago alguna fotito. La temperatura del agua está divina, divina. Y ahora viene otro ferry ahí. Ahí vienen, ya se tiraron que hace rato. Vuelvo a no llegar a donde se tiran. Después de estar buscándolos durante media hora, ya me los encuentro que se han lanzado. Siempre hay una distancia de uno al otro para que dé tiempo de uno recoger y el otro lanzarse. Ahí van los segundos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hacer la vida, chaval. Ya se han lanzado. Están aterrizando. ¿Cuándo nos tiramos de paracaídas? Para afuera, ¿qué? ¿Cuándo nos tiramos de paracaídas? ¿Cuándo nos tiramos? Pues ya pronto. ¿Tienes ganas de que lo grabemos? Yo tengo ganas, no tengo miedo. No, que no. Nos llevamos varias cámaras, ¿vale? Yo cuando tenía tu edad sí tenía miedo. No, broma. Yo cuando tenía tu edad tenía miedo. Ahora ya no. No, ahora estás... No, ¿qué dices? Yo te dije de tirarte para que haya empezaste a dudarlo. No, hombre, no. No querías. Estabas tímido. Estabas diciendo, bueno, puede ser. ¿Qué es eso? Esto no Te es... estaba hablando del plan económico, que no era tan fácil pagar tanto dinero. Papá, o sea, es una vez en la vida, ¿qué te pasa? Ya, claro, hay tantas cosas de una vez en la vida. Pues sí, por ejemplo, a París, Francia, es mi primera, es la última vez que he ido, mi primera. Sí, claro. Bueno, pues ya nos vamos de aquí de la playa y vamos a disfrutar de alguna cosa más por ahí. Bueno, pues ahí llega el otro ferry, el chavalote con sus cosas de aquí jugando al vóley y nosotros que nos vamos al Parque Fundadores a ver qué tal está por ahí. Por aquí, donde acaban de llegar los del ferry, aquí es donde vais a ir para ir a Playa Carmen. Y por aquí me voy a ir a la zona del Parque Fundadores, así de sencillo. Aquí compráis también los tickets desde uno de los ferries, los de los otros los tenemos en mi espalda. Queda impresionante, ¿Cómo será que con arena que te dure tantos días, Hay que tener arte. Supongo que lo estarán humedeciendo la arena. Sí, la vamos humedeciendo. Pero está precioso. ¿Te hago una foto con eso detrás? ¿No? Ah, guapo. Alex, ¿qué va a decir? Que no se hace una foto, es normal. Que es normal que digas que no te haces una foto. ¿Por? Porque últimamente de fotógrafo eres poquito. No, es que estoy vago nada más. Ya. Bueno, pues aquí tenemos el portal Maya, los voladores de Papantla que van ahora mismo a tirarse hacia abajo y Alex nos va a volar el dron por esta zona y va a hacer unas poquitas fotos para que veamos de que prácticamente no hay sargazo entrando, que eso es muy importante. Por ese motivo están las playas también, aparte de los demás, de que van recogiendo el sargazo. Me voy a acercar aquí a esta parte. ¿Dónde te vas a sentar tú, chaval? Para volar el dron. Ah, ¿voy a volar? Claro, y me vas a hacer unas fotos de aquí, te lo estoy comentando. Aunque sean 4 minutos. Foto de aquí. Te dice que me has hecho ya fotos sin yo saberlo, entonces que bueno, te has adelantado. Voy a grabar un momentito aquí y nos vamos entonces, ¿vale? Bueno, pues ahí están a punto de irse. Aquí luego se ponen los guerreros mayas y voy a grabar por aquí a ver qué tal se ve. Bueno, como hubo oleaje, ya lo veis, la arena se ha comido bastante, el oleaje se comió bastante playa. Aún tiene luego que recuperarse por allá. Qué bonito se ve por aquí el mar. Y esto es increíble, Otros años aquí se quedaba almacenado kilos y kilos de sargazo, ahora mismo no, lo recogen todo al momento. Ya lo veis, por la mañana temprano no llega nada ahora mismo, yo creo que mañana va a estar también precioso el mar.
y ojalá que los próximos días esté igual de bien. Pero es una caja de sorpresas, no se puede decir con seguridad. Y aquí las chicas que están jugando al vóley y los chicos allí. Ya empiezan a tirarse hacia abajo. Hubo un seguidor que me pregunta, ¿y los voladores de Papantla dónde están? Pues ya lo ves, lo cambiaron aquí. Hace ya tiempo que no veía el canal. Desde que arreglaron la plaza, los cambiaron a esta parte. Yo creo que quedan más bonitos aquí. Bueno, pues lo dicho. Es un bonito lugar para que vengáis también a relajaros y a pasear, como la quinta que la tenéis aquí al lado. Ya nos retiramos de aquí de Parque Fundadores, ahora van a empezar los mayas. Mete unas fotitos con Ale ahí. Es que, a ver, ya decido luego qué foto uso para la portada. Yo creo que sería dentro del agua, porque está maravillosa. Un color impresionante. Ahí va el chavalote con la silla. Pues tenía ganas de estar sentadito. Y esto, como veis, eso es el principio de la Quinta Avenida. Esto es el principio. Y todo a lo lejos, a lo largo, 3 kilómetros o 4, tenemos el resto de la Quinta Avenida. Y esta calle que la están decorando. La están ahora mismo arreglando un poquito y decorándola. El motivo no lo sé. Bueno, pues nos vamos para el carro y ya veremos qué más grabamos luego. Parece ser que puede ser por el tema de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, que a lo mejor lo están preparando para eso. Es una estatua que no sé qué hace exactamente, pero aquí lo tenéis. Y aquí sería donde tú sales desde el muelle, del ferry, y te puedes dirigir aquí, al parque. Vamos a ir por esta parte. Antes hemos ido por esa y ahora nos vamos por esta. Antes los talleres de Tasco, Guerrero, de La Plata, pues aquí se supone que venden ese tipo de plata de esa calidad. Dulces y chocolate, chaval, ¿te lo estás pasando? Sí, pero están caritos. Sí, aquí sí. Y esta sería una de las salidas. ¿Y por qué es importante esta salida para ti que vienes por aquí visitando? A ver, ¿por qué es importante esta salida que vamos a salir ahora? Porque ¿Alex? resulta que aquí están los baños. Ah, mira, qué inteligente, no lo sabías, que te iba a preguntar eso. Sí. Exactamente lo que dice Alex. Tú tienes una prioridad de ir al baño. Aquí abajo, baja por estas escaleras y tienes los baños Es públicos. primordial. Ahora mismo, después de la playa, apetece, la verdad. Y esta es una de las salidas. Bueno, pues ahora sí, ahora ya aquí llegas a la 10ª y aquí ya voy a parar. ¿A que ya reconocéis dónde estoy? Bueno, ya lo he dicho casi al principio, estoy en casa de Astrid. En esta casa que me encanta, porque aparte de su arte, hubo un error de tarjeta. Buenas tardes. Estoy aquí hoy, he venido precisamente porque estás haciendo una obra diferente, muy diferente a lo habitual. Sí, es una obra diferente. Y eso es porque te encanta bailar salsa, creo yo. Me encanta bailar salsa y tengo amigos también que bailan y este obra Y te han es un... pedido que por favor, a ver si podrías hacer una así, ¿no?
es un pedido de un amigo y por eso. No, pues oye, esto que estamos viendo, pues yo estoy viendo, vosotros lo vais a ver ahora, para mí es un acierto. Lo que pasa es que tiene su porqué en cada detalle que vais a ver aquí. Entonces, cuando hace una obra Astrid, encima se lo pone ella misma difícil. Te gusta ponértelo difícil, ¿eh? Fíjate que es difícil intentar en un cuadro, en tela de seda, meterle estos colores a las personas que bailan. Y esos colores tienen un motivo. ¿Por qué tienen estos colores tan raros? A mí me recuerda como si fuera un baile de los años 60, 70. Sí, ¿Por es qué una tienen vaina. ese colorido? Estaba pensando en los luces de una discoteca. Ujú. En una discoteca hay luces en amarillo, en rojo, en pink, En en cualquier color. cualquier color. Y Entonces- está reflejando en los rostros, en las ropas y Entonces, estas personas están aquí bailando. Esto es un beach club de aquí de Playa del Carmen. Aquí están los músicos tocando la música. Y pues por aquí saldrían unos focos que dan ese tipo de luz. Pero claro, para que esta luz se vea así, no es de día, ¿a que no? Es no. Es una obra de noche. una hora de noche. Y es en un beach club de Playa Sí. del Carmen. Y es una vista cuando tú vienes en este beach club y vas a ir a la pista del baile, vas a ver esta escena, exactamente, este panda en vivo y las personas que bailan. Y enfrente vas a ver palmeras. Sí, porque enfrente vamos a ver estas palmeras muy suavemente porque es de noche. Y Sí. también se va a ver un poquito lo que es el cielo y el mar, ¿no? Sí. Y algo de Pues, arena. Tú puedes ver un poco la arena, el mar y después el cielo y yo voy a pintar así. Es un reto esto, ¿eh? Es un reto. Sí, es un reto. Cuando ya sabes de lo habitual, se puede decir que es un reto. Está impresionante. La he medido porque quería saber las medidas que tenía. Tiene 80 por 90 Sí. aproximadamente. Es 90 en el ancho, 80 en la altura. Porque necesito un poco más altura para las palmeras y también para plasmar el cielo y también el mar. Pues será muy interesante verlo acabado. Yo ahora he querido venir cuando ya llevabas la mitad de hecho, porque yo creo que los seguidores que te conocen, como te ven un artista que siempre va evolucionando con lo que hace, pues cuando les enseñamos una obra que la tienes a medio hacer, ellos están interesados en verla, aunque no sea suya, quieren ver cómo la has acabado. Espero que antes de que la entregues al que la ha comprado, me mandes una foto, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto. Yo la publicaré en el grupo de Facebook, esa fotografía. Y si alguien de vosotros está interesado en algún tema que os haga alguna pintura Astrid, sin ninguna duda, tema mascotas o cualquier otro tema, ¿no? Sí. Y se le puede Me enviar. gustan nuevos temas, nuevas ideas y siempre es un reto y puedo ser creativo, puedo usar mi creatividad en otra manera y este es un poco entre abstracto, los colores y las personas en esta ven un poco abstracto y el alrededor no sé cómo puedo pintar en las ceras, las palmeras en la noche, pero Tienes que encontrar solución. sí. Les vamos a recordar, porque más de uno de los que siguen el canal, como ahora habitualmente no sales tanto, va a ser a lo mejor la primera vez que vean un vídeo tuyo y dirán, ¿y por qué le graba a Astrid, Paco? Pues porque Astrid la conocí en la Quinta Avenida, con sus pinturas, exponiendo a la gente, porque llamaba mucho la atención pues esas tortugas, esos peces, esos animalitos que ella pintaba. Y entonces en otras entrevistas me ha comentado siempre que las caras no pone ojos, no pone nariz, no pone nada para que tú te lo imagines y cada vez que ves el cuadro sientes que es diferente lo que estás viendo, ¿no? Es como si estuviera moviéndose diferente, expresándose diferente. Por ejemplo, yo estoy mirando con este parece que se están conociendo porque tienen como una mirada de complicidad. Sí. Estos como que ya llevan mucho tiempo que saben bailar. Yo qué sé, te puedes imaginar 20.000 cosas. Hasta los músicos, la atención que ponen cuando están tocando, son así, parecen cubanos estos músicos, son cubanos. Sí, es una banda así y los hombres pueden reconocerse en mi obra porque Sí. este es un hombre más alta y tiene una barba, tengo que hacer una barba y los dos están no tan altos, están Un poco más.
y bailan y siempre traen Tipo de sombrero o tipo de gorro, ¿no? sombreros y se pueden reconocerse cuando ven esta obra. Sí, ¿no? Qué bueno. Pues ya sabéis, aparte de que la obra os pueda gustar o no, representa un beach club aquí en Playa del Carmen. ¿Dónde está este beach club? Es en la calle 10 con la playa y se llama Sensi. Sensi. Sensi es un restaurante con beach club. ¿Y hacen baile de salsa qué días a la semana? Es en domingo, ahorita cada domingo de 8 hasta 1, 2. Total, que si alguien que te quiere visitar y conocer, de 8 a 10 de la noche, aproximadamente 11, aquí te pueden ver los domingos y si saben bailar salsa te pueden invitar a bailar salsa, ¿no? Sí, claro. Y luego si tienen animalitos o algo que les pinte, pues también te lo pueden pedir allí. ¿Por qué no? Bueno, pues ahora esta obra la vamos a conocer más adelante, cómo la tienes acabada. Sí. Y quiero ver un poquito aquel caballito de mar que me llamaba la atención tanto. Sí, estaba siguiendo en sábado en el Beach Club así. Ah, sí. Sí, ¿Estuviste pintando un ratito? sí, Y ya veis, un caballito de mar los hace que enamoran, ¿eh? Enamoran este tipo de pinturas, de verdad. Me encanta. Mira qué bonito que es. Le da unos toques de colores impresionantes. Y son tan exactos, tan bonitos, que de verdad representan lo que ves debajo del agua. Yo he visto caballitos de mar debajo del agua. Son pequeñitos, pero aquí representa que sería más grande porque la visión es más cercana. Pero es impresionante. Cuando esté todo acabado, me va a encantar. Porque esto va a ser el azul del mar bonito y hermoso, donde se refleja con varias plantas, como estáis viendo, es así. bonitas. Tengo el plan para hacer un poquito de corales aquí. Hay personas que según los animales que pintas transmiten unas cosas u otras. A mí este me transmite armonía. No sé por qué. A lo mejor otra persona le transmite otra cosa. A mí ver un caballito de mar me transmite armonía, porque es tan difícil de verlo, es tan difícil de que ellos estén ahí delante tuyo, de tu vista, que cuando consigues verlos así, en ese estado que está ahora debajo del agua, yo siento que todo está armonioso a mi lado. Por eso no se quiere ir. Yo vi algunos videos con caballitos del mar y cuando están así en el mar, tienen también un movimiento con las olas en el mar y Como si estuvieran bailando, ¿no? Sí, y cuando las plantas se mueven, los caballitos se mueven en el mismo ritmo. Es impresionante. Pues ahora te voy a hacer una pregunta personal, porque tú por cada vez que pintas algo tiene que ser un motivo. A ti, por ejemplo, la primera vez que pintaste un caballito de mar, ¿por qué te dio esa ganas de pintar un caballito de mar? ¿Porque buscabas un animalito que tenemos aquí en la Riviera Maya o por qué? Hay en la Riviera Maya, caballitos del mar, y me encantan estos animales porque están especiales. Se traen todos sus bebés en una bolsa. Ajá. Y se lo pasan a la hembra al macho, ¿no? Para que el macho lo tenga. Es así. Es increíble. Los machos tienen sus bebés en su bolsa y en un momento todos es como tragar y expulsarlos. Sí, y los bebés nacen. Es increíble. Me encantan. Y también se ven como eran de un otro mundo. Sí. Como eran no de la tierra, porque están totalmente especiales. Sí, pero de otro mundo que parece que es más armonioso que el nuestro porque son bellísimos, ya lo veis. No te extrañe que te compre un caballito de mar, una quirria de estos. Y luego me está sorprendiendo porque yo creo que a medida que más lo conozco, más lo veo, más me gusta. Es ¿cómo se llama? ¿El pez león? Es un pez león, sí. Este pez león que se introdujo aquí en la Riviera Maya de una manera, pues digamos, por alguien que lo trajo de Asia. Es un pez que no tiene nadie que le moleste, pero ellos sí que molestan a los demás. Y aquí se está pidiendo de pescarlos todos los que se puedan para que no se reproduzcan tantos. Pero al mismo tiempo son armoniosos porque ya lo veis, tienen unos colores raros. Están ahí, se defienden con sus espinas. Y bueno, te dio por pintarlo, porque había algún buzo que te lo pidió, ¿no? Yo pinté un pez león grande con todas sus espinas. Sí. También era un pedido. Y yo encontré un foto en internet y me encanta
solo su cabeza. Estaba pensando, wow, qué lindos colores, que es un pez maravilloso y claro, con este colores, con este luces en sus colores, está atrayendo todos los otros. No, es que has transmitido lo que es un pez león, de verdad. También con esta especie de alas que tiene, que son a las aletitas estas. En este lado ves que hay algo oscuro, pero esta oscuridad no se ven en la cabeza, no se ven en su cuerpo, solo se ven en las espinas y las espinas tienen el veneno. Y por eso yo pinté esto, es algo, hay una oscuridad, es cubierto y solo ves su cara súper lindo con colores en rojo, brilla en amarillo, pero ten cuidado. Oye, te estaba comentando antes que 2 seguidores que estuvieron aquí este fin de semana de Miami, que es la esposa y Vladimir, que estuvieron con nosotros comiendo, sin decirme nada, me mandaron una foto. Mira, Paco, ¿dónde estamos? Estamos en el así viendo las obras de Astrid. Yo creo que muchos de los seguidores, de verdad, que te aprecian mucho, le encantan tus obras y le encanta escucharte cuando estás explicando cómo pintas. Acordaros que no es una pintora cualquiera, que pinta en seda, que muy poquita gente lo hace en seda y que día a día nos está transmitiendo cosas nuevas. No es fácil. Y estas telas se pueden lavar y todo, que es algo que yo me enteré que no sabía. Los colores están fijados para planchar, en el otro lado de la obra están planchando y se pueden lavar, pueden planchar otra vez, no pasa nada, y también se pueden iluminar detrás. Como ahora estás aprendiendo. Como ahora, Oye, me ha sorprendido mucho el tema de las mascotas, porque no hace mucho que te dedicas a eso. Te la han encargado una vez, 2 veces, 3 veces, ya te has animado. El que quiera, pues que le pinte su mascota sin ningún problema, ¿no? Sí, claro. Yo de momento todos los clientes que has pintado las mascotas están súper contentos. Sí. Dicen que se llevan a su mascota en un cuadro, que la reconocen perfectamente, que consigues darle lo que son, lo que transmiten. Yo probé una vez porque era un pedido de un hombre y estaba pensando, ok. Vamos a verlo. Necesité 3 días. 3 días estaba sentando con mi seda y esta foto, ¿cómo puedo lograr? ¿Dónde puedo empezar? Claro. Pero ahora yo sé cómo funciona. Ahí está, ¿no? Y qué bueno, porque cuando te piden que le pintas una obra de una mascota a una persona, tú hablas con ella para preguntarle, oye, ¿y tu mascota qué te transmite a ti? ¿Qué virtudes tiene? ¿Cómo...? Me interesa la personalidad de la mascota, porque todos tienen diferentes personalidades y yo quiero transmitir esta personalidad en la obra, porque es una obra especial y tal vez tienen una cubija especial o un juguete o una arete y también voy a pintar. A pintarlo. Bueno, pues nos vamos allá a tomar un café, me vas a contar, porque te has ido a la playa, yo he ido a la playa también, no hemos coincidido. Muy bien. El mar hoy está fantástico, ¿eh? Oh, lindísimo. Precioso, que sí. Lindísimo. Vamos a hablar un poquito de eso, nos vamos a ir a tomar el café. Esta obra me sorprendió para bien, preciosa, preciosa, preciosa. Pero tiene su público y hasta que no encuentre su público, aquí está todavía. Bueno, Astrid, nos vamos a tomar el café. Este es arte, Sí. Es arte de una época y no es solo decoración y por eso necesita su público y también alguien que está interesada en arte histórico. Claro, cuando tú dices arte histórico, primero es porque está representando el COVID en la pandemia que hemos tenido, luego tenemos a su alrededor el mundo entero, por eso es los diferentes tipos de cara que tenemos también. Y es fuerte que hemos tenido que buscar esta solución rápida para darles tranquilidad a la gente, que no sabemos si es tranquilidad o no, pero ahí representa lo que ha ocurrido en estos 2 o 3 años que llevamos así. Y entonces habrá personas que esto, en un momento determinado, dirán: esto pasó del 2019 hasta el 2023, por decir algo. Pero bueno, sí. Ahí está. Está una época muy duro, muy largo y afectando todo el mundo.
Antes habían guerras, habían cosas que estaban afectando un parte del mundo, pero este estaba... Es que esto ha afectado todo, por eso decimos que es histórico, porque ha afectado a la gente a prohibir la salida de la calle, a tener que ir con un tapabocas, a muchos trabajos a tenerlos que hacer de otra manera, como es trabajar desde casa. Yo que se ha influenciado en tantas cosas, que lo tengas se lo va a recordar constantemente. Para bien, espero, para bien, porque tú tienes el arte de transmitir la parte buena de las cosas. Hay muchas cosas que estaban, se pueden encontrar muchas cosas en esta obra y voy a esperar. Vas a esperar y ya dirán. Sí, un día. Si alguien está interesado en esta obra, que se lo diga, que se lo haga saber a Astrid. Tú, por ejemplo, ahora que la ves, bueno, para cualquier persona del mundo, la que la quiera, ahí la tiene. Pero, por ejemplo, yo creo en un centro médico, por ejemplo, o de salud, podría ir fenomenal, ¿no? Sí, claro. En un centro médico o en un consultorio. ¿En un qué? En un consultorio Consultorio médico. médico o puede ser también en un consultorio de la belleza. Puede ser en tantos sitios. O también en un museo. También en un museo. Podría ser. Porque tú en principio lo apuntaste para un museo, precisamente para un concurso de pintura a nivel europeo. Así es. Tú hiciste esta pintura, la presentaste. Así es. Bueno, pues vamos a tomarnos el café, ¿no? Vámonos. Venga. Un repaso, último repaso a esta pintura maravillosa. Que vengo precisamente porque esto me llamó la atención. Lo publicaste un día, lo vi y dije, tengo que venir a grabarlo. Sí. Fantástico. Aparte, a mí esto me recuerda a los años 70, mis maravillosos años 70, porque... Sí, yo también ¿A ti estaba te pasa pensando igual? en Boniem, ¿sabes? ¿A que sí? Es que es verdad, es que a mí me representa unos años tan bonitos que hemos tenido en los 70, 80, maravillosos. Y parte de los 60. Lo que pasa es que yo nací en el 62. Entonces yo era muy niño, pero es que me representa, ya, a mí me recuerda a eso. Bueno, En esta vámonos a época, por el café. Todos salimos en las discotecas para Sí. bailar en camisas en blanco y con todas las luces. Y todos teníamos imaginación y alegría y transmitíamos lo mejor de lo mejor. Así es, así es. Bueno, venga, nos vamos a tomar el cafecito. Astrid, nos vemos en la siguiente. Espero que pasen muy buenas vacaciones. Hasta otro ratito. Adiós. Bye. Bye. Bueno, pues ahí veis que van llegando gente a esta Semana Santa que tenemos dentro de poquito. Que son las 7 y 5 de la tarde. Yo me voy a ir al gimnasio, pero antes quería pasear un poquito por la quinta. La veo muy tranquila, para la hora que es, las 7 y 5 de la tarde. Pero bueno, aquí vamos a despedir el vídeo del día de hoy. Qué perro más chulo. Vamos para allí, lo tenemos ahí delante. Luego, si acaso al salir del gimnasio vuelvo a grabar a ver cómo está el ambiente. Y lo veo tranquilito, Aunque esta zona es mucho más tranquila que la zona que tenemos al lado de donde empieza la Quinta Avenida. Mira qué bonito. Qué bonito. La Vagabunda lleno casi, prácticamente. Qué buen grupo. No estoy acostumbrado a ver un grupo tan bien, tan bonito. Qué bueno. Tengo que ir, al gimnasio canta muy bien y toca muy bien. Aquí está nuestro amigo Miguel. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Nos vemos. ¿Todo Que bien? pase buena tarde. Muy bien. Hasta luego. Éxito. Aquí arriba tenemos el gimnasio. Bueno, ya en las primeras mesas que se sientan para cenar. Y lo que siempre os digo, hay que cuidarse física y mentalmente. Así que tenéis que hacer cosas que os llamen,
que os hagan sentir que la energía os vuelve y las ilusiones para hacer cosas. Y el ejercicio ayuda mucho, mucho a ese tema. Ya más de noche, ya terminamos el gimnasio y ya estamos despidiendo la grabación del día de hoy. Parece que está más animada ahora la quinta en este momento. Sí, yo no voy a estar. Bueno, pues con la música de este grupo que me gustó mucho antes, nos despedimos.